¿Alguna vez te has preguntado cómo un hombre que nació en una pequeña casa de barro en las afueras de Medellín se convirtió en el narcotraficante más rico y poderoso de la historia? ¿Quién era Pablo Escobar antes de que la cocaína lo convirtiera en una leyenda? ¿Tuvo un trabajo honesto? ¿Fue a la escuela? Y lo más importante, ¿qué tenía de especial su forma de mover la cocaína que lo diferenció de todos los demás? Si estas son preguntas que te han rondado la mente, acompáñanos, porque hoy vamos a desentrañar la historia de un hombre que no solo cambió el curso del narcotráfico, sino que marcó a fuego la historia de Colombia. El año era 1949. Colombia estaba inmersa en uno de los períodos más oscuros de su historia, la Guerra de la Violencia. Un conflicto político entre liberales y conservadores que se saldó con cientos de miles de muertos, desplazamientos masivos y una sociedad fracturada por el terror. Fue en medio de este caos, el 18 de diciembre de 1949, cuando nació Pablo Emilio Escobar Gaviria, en la vereda El Tablazo, cerca de Río Negro, Antioquia. Sus padres, Abel de Jesús Escobar, un campesino humilde, y Hermilda Gaviria, maestra de escuela, eran personas sencillas, trabajadoras, que soñaban con un futuro mejor para sus hijos. Pero criar a un niño en medio de masacres, incendios y desapariciones no era una opción. Sin embargo, si creían que estaban escapando del fuego, pronto descubrirían que estaban cayendo en la sartén. A mediados de los años 50, Medellín ya no era el refugio que imaginaban. En un entorno de escasez, donde las oportunidades eran escasas y el Estado casi inexistente en los barrios populares, muchos jóvenes encontraban en el crimen una forma de sobrevivir. Y Pablo Escobar no fue la excepción. En las calles de Envigado, donde los niños jugaban entre basura y escombros, Pablo comenzó a desarrollar una inteligencia aguda, una habilidad innata para leer a las personas y manipular situaciones. A los 12 años, ya estaba involucrado en pequeños delitos. Robaba gallinas, vendía boletos de lotería falsos y en una de sus primeras muestras de ingenio, falsificaba diplomas escolares. No era un genio del mal, pero sí un estratega nato, con una ambición desmedida y una paciencia inquietante. Junto a su primo Gustavo Gaviria, uno de sus más fieles aliados en el futuro, Pablo comenzó a operar un pequeño negocio ilegal: alterar calificaciones de estudiantes a cambio de dinero. Usaba una máquina de escribir prestada, falsificaba firmas de profesores y entregaba certificados modificados. Era un sistema simple, pero efectivo, y sobre todo, lucrativo. Tanto que, a los 17 años, decidió abandonar la escuela. No porque no pudiera estudiar, sino porque ya ganaba más dinero del que muchos adultos soñaban con tener. Pero Pablo no quería ser solo un delincuente callejero. Tenía sueños más grandes. Así que, en un giro inesperado, decidió matricularse en la Universidad de Antioquia. Pero aquí surge una pregunta: ¿cómo un hombre que nunca terminó la secundaria pudo ingresar a la universidad? Simple. Usó uno de los diplomas falsificados que él mismo había creado. Era una ambición que, en otro contexto, podría haber sido legítima, y cuando el crimen te abre puertas, es casi imposible volver atrás. En ese momento, su primer gran negocio fue el secuestro. Se convirtió en lo que algunos llamaban un secuestrador por contrato. Y no cualquier secuestro. Uno de sus primeros trabajos fue el secuestro y posterior asesinato de Diego Echeverría, un empresario de Medellín. Por ese crimen, Pablo recibió la suma de $50,000, una fortuna en los años 70. Fue un momento clave. Por primera vez, entendió que el crimen no solo era una forma de sobrevivir, sino una forma de enriquecerse rápidamente. Pero, aunque el secuestro era lucrativo, Pablo ya veía más allá. Escuchaba rumores, conversaciones en bares, en mercados, en reuniones clandestinas. Hablaban de una nueva droga que estaba revolucionando el mercado: la cocaína. Mientras que en Colombia la marihuana y el tráfico de armas eran comunes, la cocaína era un producto nuevo, exótico, con un valor exponencial en Estados Unidos.
Y allí, Pablo vio su oportunidad. Uno de ellos era Fabio Restrepo, un traficante de Medellín que ya operaba rutas hacia Bolivia y Perú. Pablo lo conoció, lo impresionó con su astucia y su lealtad, y pronto fue contratado como mensajero. Su trabajo: transportar pasta base de coca desde los laboratorios en las montañas andinas hasta los laboratorios de refinación en los bosques de Antioquia. Era un trabajo peligroso, pero Pablo lo hacía con eficiencia. Pero Pablo no era solo un empleado, era un observador. Aprendió sobre logística, sobre corrupción, sobre cómo sobornar a policías, militares y funcionarios. Y vio algo más. Restrepo era conservador. Solo hacía 1 o 2 envíos al año, moviendo entre 40 y 60 kilos de cocaína cada vez. Para Pablo, eso era una pérdida de tiempo. Él soñaba con escala, con volumen, con dominar el mercado. Fue entonces cuando tomó una decisión que cambiaría su destino para siempre. Eliminó a su jefe. En un acto frío, calculado y despiadado, Pablo Escobar ordenó el asesinato de Fabio Restrepo. No fue un crimen impulsivo, sino un golpe estratégico. Pero había un problema. No sabía cómo refinar la cocaína. Tenía la materia prima, pero no la fórmula. Fue entonces cuando conoció a Mateo Moreno, un químico chileno conocido como La Cucaracha. Moreno había huido de Chile en 1973 tras el golpe militar de Pinochet, cuando las autoridades comenzaron a perseguir a los narcotraficantes. Experto en la síntesis de drogas, Moreno era capaz de producir cocaína de una pureza sin precedentes. Pablo lo contrató, lo protegió, y juntos construyeron laboratorios clandestinos en las selvas de Antioquia. La cocaína de Escobar no solo era abundante, era de la mejor calidad, pero Pablo sabía que para dominar el mercado necesitaba aliados, no enemigos. Eran traficantes poderosos, con rutas establecidas y contactos en Estados Unidos. Les ofreció más recursos, mejores laboratorios y la promesa de una expansión masiva. Los Ochoa aceptaron, y en 1976 nació el Cartel de Medellín. Pablo tenía solo 26 años, pero ya era un magnate del crimen, ya movía millones de dólares, ya tenía una red de sicarios, pilotos, contadores y abogados a su servicio, y, como todo hombre con poder, también tenía mujeres, muchas, pero solo una le importaba: María Victoria Henao. La conoció cuando ella tenía 15 años, una niña de ojos grandes y sonrisa tímida. Un joven delincuente, conocido en los barrios por su violencia, pretendiendo a su hija. Y con el tiempo tuvieron 2 hijos, Juan Pablo y Manuela. Construyó la Hacienda Nápoles, una finca de más de 3.000 hectáreas, con lagos artificiales, jirafas, elefantes, hipopótamos, una pista de aterrizaje privada y una casa que parecía sacada de una película de Hollywood. Se dice que la hacienda valía 63 millones de dólares, pero aún no había tocado el cielo del mercado. El verdadero oro estaba en Estados Unidos, y fue allí donde conoció a Carlos Leder, un hombre brillante, excéntrico y extremadamente peligroso. Leder tenía una idea: crear una red de transbordo en las Bahamas, específicamente en una isla llamada Norman's Cay. Desde allí, los aviones de carga podrían aterrizar con cientos de kilos de cocaína, transferirlos a lanchas rápidas y cruzar el estrecho hasta Florida, evitando los radares y la vigilancia. Pablo financió el proyecto. Norman's Cay se convirtió en una base secreta del Cartel de Medellín, un paraíso del crimen. Entre 1978 y 1982, por esa isla pasaron toneladas de cocaína, generando miles de millones de dólares. Solo en un viaje, Escobar movía más de 400 kilos y hacía 5 o 6 vuelos diarios. Fue entonces cuando Pablo Escobar se convirtió en el hombre más rico del mundo. Su fortuna se estimaba en más de 30.000 millones de dólares, pero no era solo dinero, era poder. Poder sobre políticos, sobre jueces, sobre militares. Poder para construir escuelas, para regalar casas, para ser visto como un Robin Hood por miles de pobres que lo adoraban. Pero también poder para ordenar asesinatos,
para dinamitar aviones, para convertir a Colombia en un campo de guerra. Su legado sigue siendo controvertido. Por un lado, fue un asesino, un terrorista, un hombre responsable de miles de muertes. Por otro, fue un benefactor, un líder carismático que desafió al sistema. Cuando murió, el 2 de diciembre de 1993, más de 25.000 personas asistieron a su funeral. Muchos lloraron. No porque lo amaran como hombre, sino porque lo veían como un símbolo. Pablo Escobar no se convirtió en el narcotraficante más rico por casualidad. Lo hizo con inteligencia, con crueldad, con una visión de negocios que pocos comprendieron. Su fórmula fue simple: drogas y dinero. Pero también fue estrategia, corrupción y terror. Fue un hombre que nació en la pobreza, que creció en la violencia y que usó el sistema para destruirlo desde dentro. Y aunque hoy su nombre evoca miedo, también evoca una pregunta incómoda. ¿Qué habría sido de Pablo Escobar si las oportunidades le hubieran sido justas? ¿Habría sido un presidente, un empresario, un héroe? Nunca lo sabremos. Lo que sí sabemos es que su historia no es solo la de un criminal, sino la de un país que, por décadas, permitió que el poder real no estuviera en el Congreso, sino en las sombras.